pagado entradas que a la hora de la verdad no tiene nada que ver con lo que promete mostrar. Que uno tiene en cuenta de que va a ser mal clima, pero no se espera esto. Buenas, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida el día de hoy? No sé, estaba viendo a ver si se veía. Ahora sí. Hoy estamos aquí en Leiría. Leiría es una ciudad que está casi en el centro del país con una población como de 125.000 personas hasta el 2021, dice ahí. Y en este caso vinimos hoy a conocer cuáles son los sitios más importantes y más turísticos de esta ciudad. Que en primera instancia vamos a ir a conocer lo que es el castillo, que es lo más importante, y además también porque como estamos en invierno no vamos a saber si va a llover o no. Entonces, y además aquí también hay algunas historias bien interesantes, comenzando con nosotros que esta ciudad ya lo conocemos pero en la noche. Entonces vamos a ir a mirar a ver qué va a pasar hoy. Además que un parquecito bonito. A mí me gustan los días así porque no está lloviendo, tampoco hace frío, tampoco hace calor. Y ahí lo que ustedes ven ahí arriba, ese es el lugar que vamos a ir a visitar de primera instancia, porque va a ser una visita bastante express, entonces tenemos que planear muy bien las cosas. Donde aquí o solo cabe usted o cabe el carro, pero no caben los dos. Y son los que nos llevan directamente a el castillo. Vean aquí esta casa. Esto lo conocemos muy bien. Creo que acá nosotros llegamos una vez, que está la iglesia Rua do Victoria. Y esta es como la catedral principal de Leiría. Miren acá, aquí ya aquí están adornando esto aquí. Veamos cómo es. Miren ahí la iglesia, nosotros estamos aquí y esta es la iglesia principal. Esta es la sede de Leiría. Miren cómo es. Se ve bonita. Y aquí es donde vienen las personas, o bueno, pues donde la mayoría de gente viene y se casa y todo. Vamos a mirar a ver si podemos entrar. ¿Va a entrar? Y una vez aprovechemos que estamos acá. Ya comenzó a llover. Miren cómo es. Esa sí está grande. Las otras eran como más pequeñitas, pero esta está más interesante. Miren allá. Va a tomarle foto, yo espero aquí. Está bien interesante esta catedral. Lo que sí me ha impresionado son los techos. Esto tiene casi 30 metros de altura, si no es más. Miren acá. Esta calle aquí, que hay que tener cuidado. Si hicieron estos barandales es porque esto cuando llueve se pone liso. Eso que se ve ahí al fondo es el estadio de Leiría, muy bonito, tiene bueno, no sé mucho de fútbol aquí en Portugal, pero en la especie de estructura
construida se parece demasiado a la estructura del estadio del Sporting en Lisboa. Bastante interesante, vamos a mirar si de pronto nos dejan entrar a ver. Y ya está la parte de afuera, como podemos ver está todo cubierto de la muralla. Y aquí es donde comienza el recorrido se demora aproximadamente entre 1 hora, hora y media, eso depende, porque hay un lugar ahorita en invierno que está cerrado precisamente para prevenir la seguridad de las personas y que uno no se meta por ahí a las caídas extrañas. Se trata de que fue un castillo de que lo hizo el rey de Pedro y en el siglo XII y lo realizó directamente para prevenir y así prever la seguridad de todos los pobladores en Portugal cuando llegó el enfrentamiento contra los musulmanes. Oigan pues, entonces así fue que este castillo permaneció durante muchísimo tiempo en pie de rezo y ha tenido muchísimas restauraciones. La más principal fue en el siglo XX, que fue donde arreglaron y tumbaron una parte importante de aquí y lo que hicieron fue reconstruirla. Y desde allí solo se han hecho pues algunas variaciones pero muy mínimas. Son las cisternas, o sea que creo que estos son que los baños, las duchas. Mire cómo es. Arriba tiene como una clara luz que le entra luz. Y o qué cisternas, sí, cisternas no son baños, no, ¿qué son cisternas? Ah, vea pues, que es donde almacenan agua. O sea, todo esto estaba cubierto de agua y desde arriba es donde la monitoreaban. Ahora bien, ¿por dónde la filtraban? Pero imagínense cómo estaba esa agua de limpia que se juntaba con esta humedad. Y yo creo que si usted caía acá, no volvía a salir más, porque ¿cómo va a salir por esa ventanita? Mira esta humedad aquí. Chaval. Y así la gente tomaba eso. Pero bueno. O sea que desde acá llegaba la gente y monitoreaba cómo estaba el nivel del agua. Si estaba poco, le echaban. Y aquí nos vamos a dar cuenta que es. Vea. Ah, sí, vea, reservorio de agua. O sea que. Vea cómo se ve aquí el estadio. Es muy parecido. Les voy a poner una imagen como de referencia de la construcción del castillo. Es que el castillo. Del estadio no, el del Sporting. Esto es una puerta externa y esta puerta se llama la traición. Ya pues, resulta que esta puerta y esta de allí arriba lo que hace es que como es secundaria, así le daba tiempo de escapar a las personas que vivían acá para que no fueran descubiertas y así si había algún ataque ellos pudieran salir rápidamente de aquí por este lugar. Ya pues, que siempre oculta siempre secretos la historia. Y ya como se ve desde aquí, desde esta esquina del castillo, que la verdad es que está muy bien conservado y tienen todavía mucha cosa para hacer. La situación es que como es invierno algunos lugares están cerrados. Aquí hay. Se ve todo el estadio. Muy bien, qué bacán hay. Muestra a ver qué vista tenemos. Se ve bien. Se ve full. Como se ve la vista del estadio. Se ve llamativo, ya lo voy a mostrar. Miren cómo se ve ya el estadio. Impresionante, no sé si me estarán escuchando bien, pero miren cómo se ve. Increíble, se ve como les hablo lo de las construcciones alrededor y se ve que es grandísimo. Que mirar si de pronto, no sé si de pronto estará jugando el equipo el día de hoy, no creo. Pero también aprovecho y les muestro cómo
ven las vistas de la zona alrededor. No sé si se está escuchando bien o qué. Hace bonito día, pero fue como que le dio por hacer viento. Ahí es cuando uno dice que está fuerte. Imaginen entonces cómo estará el día de hoy en Nazaret. Yo creo que olas deben de haber buenas. Miren, acá les voy a mostrar un poquito. ¿Cierto? Imagínense, transportes en tiempo atrás. Eran las puertas y como eran las llaves. Bonito. Caminando todo esto. Vean cómo se ve la colina. Y acá vamos a acá subía. En acá por estas escaleras y ya este era el pico más alto. Aquí se ve interesante. Miren ahí, está la vista ya el casco histórico. Allá abajo tenemos el casco histórico. Mentiras, ahora sí ya se ve una población grandecita. Y acá era la casa, que la casa está cerrada porque le están haciendo mantenimiento. Tenía su mirador ahí, el patio, para que cuando pasara algo llegaran y mismo informaran a las personas que vivían ahí. Ya tenemos ya la iglesia. Oiga, bonito. No pensé que este castillo nos fuera como a sorprender, porque pues a los otros que hemos ido no tiene nada. En cambio este sí tiene como cositas para hacer. Mirar, a ver si entramos acá. Ay. Las típicas antorchas, la de las películas. Si eran la pared recubierta de piedra. Y estos famosos arcos. Y a ver aquí qué nos encontramos. Puertas, cargadores, ventanas, para que se pueda sentar uno aquí para tomarse fotos para el Instagram. Muy amplio. Pero lo mejor es este pasillo de aquí. En este pasillo de acá. Y lo bonito es esta vista. Miren esta vista acá. Ahora sí, esto sí es interesante. Vamos a decir la cosa como es. Desde acá tenían manejo de toda la ciudad. Cuando digo todas, o sea, podían observar a muchísimos kilómetros de distancia, que ahora no se ve mucho, pero ya les voy a mostrar. Aquí observan la zona principal. Miren aquí. Y ahorita en la actualidad nosotros también podemos ver que nos sirve como miradorcito. La sede de Leiría. Y aquí ya tenemos todo el perímetro urbano. Esta es la zona antigua. Empinada para que la gente no tenga acceso a ellos y no puedan llegar tan fácil. Miren aquí cómo eran las peleas. Y bueno, comenzó a llover ya. Vamos a mirar a ver si alcanzamos a llegar. Vamos a ir ya fuimos allí, vamos a mirar a ver si ya alcanzamos a llegar a esa iglesia y vamos al estadio a conocer, pero hay que esperar que pare de llover, porque por lo que veo va a ser como una lluvia pasajera. Bueno, esas son cosas que suelen pasar. Vean cómo fue el cambio de clima tan fuerte, que en 5 minutos ya se puso todo nublado y lloviendo. Puso todo gris y ahorita está haciendo un solazo. Lo que sí es verdad es que le da un misticismo más interesante, más bonito.
Esperemos a ver, ojalá que pare de llover. Estas son cosas que a veces uno no, aunque uno tiene en cuenta de que va a ser mal clima, pero no se espera esto. Miren ahí. Sola lluvia, como decimos nosotros, refrescó. Porque fue pasajero, ve allá donde va. Y como deja la ciudad, ahí sí toda la gente se esconde. No sales nadie. Bueno, esperemos a ver que no siga lloviendo más y podamos seguir como revisando. Lo que sí he visto es que tiene muchas iglesias. Desde acá se vea la iglesia principal. Esa es otra iglesia secundaria. Esa es otra iglesia. Esa es otra iglesia allá en la montaña. Está lleno de iglesias esta ciudad. ¿Cómo era? Está bonito. Yo a veces me pongo a pensar cuando vengo a todos estos castillos y veo estas cosas, en que cuántas, o sea, fuera de ¿cómo se dice? Digamos que de las construcciones originales, cuántas cosas de estas todavía no hay enterradas. Y que sean de pronto más importantes. Vean cómo era la llanta, sí, la llanta. O vea cómo era el funcionamiento de esto, esto era como una especie de rueda. Y vean cómo era. No era perfecta, pero de igual manera hacían el esfuerzo, para saber de que no tenían como herramientas para crear algo perfecto, lo hacían. Como eran las joyas de años. Vean los anillos, los botones, las agujas y las monedas. Manuscritos que han encontrado. Vasijas. Y esto es el castelo, como dicen ellos acá, el castillo de Leiria. Sí, señores. Vean. Y aquí ya tenemos un pequeño mirador, que es el que ya nos lleva a la parte final. Bonito, interesante, estuvo mucha cosa para ver. Pues por el valor, sí. por el valor, porque nosotros también hemos pagado entradas que a la hora de la verdad no tiene nada que ver con lo que promete mostrar. En cambio este pues estuvo bastante económico. Por los dos pagamos alrededor de 5 euros y estuvo bien, mucha cosa para ver, mucha historia. Entonces está muy recomendado. Y además que si usted busca qué hacer en Leiria, es lo primero y lo único que le va a aparecer. Está bueno, está interesante. No fue posible porque no hay nadie. Como nadie está vendiendo entradas, nada, ningún recorrido, no hay nada. Y segundo, están haciendo como que mantenimiento. Pero mientras que lo vemos, me llamó mucho la atención es que tiene la imagen ahí de Mourinho. No soy muy conocedor del fútbol de Portugal, pero quizás si lo tienen allí puede ser de que haya sido una figura aquí importante de este equipo y que haya dado sus inicios acá. Mientras que lo vemos acá desde afuera y les pongo unas tomas desde ahí arriba, desde el castillo. Se tuvo una parte importante de este estadio cuando en el 2004 lo realizaron para hacer el proceso de un partido importante en la final de la Eurocopa y tiene capacidad para 29.000 espectadores. Sí, señores. Además que hubo partido hace poco, bueno, no están dejando entrar al público, pero bueno, aquí lo tenemos, está bonito. Allá, en esa zona de allá, es donde se realizan ya todas las fiestas y donde se ven a reunir la gente. Este lugar está abierto hasta las 2 de la madrugada. Ya después de allí, ya lo cierran, pero está bonito, tiene citas para usted sentarse
Además que hoy ya salió el sol, está haciendo buen día. Hoy están en modo descanso porque está temprano, pero ya después todo esto se suele llenar demasiado. Miren aquí cómo se ve este lugar acá. Ya se ve interesante. Y ahí arriba ya tenemos el castillo. Mire lo bonito. O sea, ¿será que esos son dos casas que están unidas ahí y tiene como un pasadizo en medio? Y acá, bueno, es que no me acuerdo, pero nosotros vinimos en Navidad. Estamos en Navidad. Aquí en el centro habían lucecitas así de color amarillo y iluminaban todos por bombillos. Bonito, bastante bonito aquí. En la noche se pone también esto como bastante interesante. O sea, son callecitas que se van uniendo. Y luego es que es interesante porque esa calle da directamente con toda la entrada de la sede Leiría. Claro, ahí ya estamos. Vamos a mirar por acá a ver. Wow, vea, está pintado con murales. Vea el mural que le hicieron aquí a la señora. Miren ahí. Interesante. Caminitos. O sea, todos los caminos llevan al mismo sitio que sería la C de Leiría. Miren ahí cómo son las casitas. Con miradorcitos, con cositas de naturaleza. Paloma arriba. Un poquito despelucado porque si el viento que ha estado haciendo uno no le deja ni como peinarse bien. Miren lo que encontramos aquí. Es una casa de un escritor. Entonces, y no la han modificado, o sea, la han dejado tal cual como es. Miren, aquí ya las voy a mostrar. Miren cómo es bueno, como no la han arreglado, entonces la quieren dejar así, tal cual. Miren lo interesante. Que hasta la tapiaron, o sea, la cerraron para que la gente no entrara. ¿Será que están ahí haciendo delincuencia o algo? Ya volvió el viento. Más arte urbano. Aquí ya pintaron. Miren aquí este arte urbano. ¿Por qué urbano? Porque aquí es un museo, pero también está cerrado. Nos metemos por acá. La otra iglesia. Tipografía de Leiría, vean. Cositas. Oiga, sí, carritón bueno, ¿no? Carritos entran por todos lados. Muestra aquí por donde salimos. A ver, por aquí salimos. Y acá salimos por la parte de atrás. A ver, que sí es un caminito. De acá desde las calles de Leiría, que es como la zona más turística, y esperamos de que les haya gustado. Bastante interesante fue el paseo aquí a la ciudad, muy bonito. O sea, la ciudad tiene muchísimo para mostrar también en su parte histórica y también en la parte religiosa. Se hayan informado un poquito, lugar importante para que vengan a conocer, así que no siendo más, Vigos para todos. Chao, chao.